Muy bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos los que nos acompañan aquí de manera presencial el día de hoy. También bienvenidos los que nos ven a través del Zoom y a los que nos van a ver en nuestras redes sociales, muchas gracias. Vamos a comenzar una reunión más hoy en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 7:30 de la noche. Y yo para esto los voy a invitar a meditar un instante sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Muy bien, muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a lectura nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapia grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad que a continuación aparecerán aquí en la pantalla. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer cuál es la diferencia. Pues bien, con esto queda abierta la reunión del día de hoy. Hoy tenemos un tema en el cual vamos a aprender a manejar las reacciones poco saludables y vamos a hablar sobre la reactividad. Para este tema nos acompaña la psicóloga Dalia Cervantes, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollar el tema del día de hoy. Adelante, Dalia. Hola, buenas tardes. Bienvenidas las personas que están presentes, y igual para las personas que se conectan mediante Zoom y las personas que posteriormente nos van a acompañar en el canal. Bueno, el tema de hoy se llama Aprender a controlar reacciones poco saludables, que aquí precisamente nos estamos refiriendo a la reactividad emocional. ¿Y qué es lo que entendemos primero que nada antes de pasar a cuáles son esas conductas o cuáles son esas reacciones? Vamos a definir o a conocer el concepto de reactividad. Avanzamos, por favor. Ok. La reactividad es un constructo que se vincula de forma directa y desajustada a las propias emociones. O para entenderlo de otra forma, no es más que la respuesta que tenemos cada uno de las personas ante ciertas circunstancias donde anteponemos la agresividad o nos comportamos de forma impulsiva. Esa es la reactividad, a eso nos vamos a referir, a ese tipo de conductas. Y para que sea un poco más comprendible este término, vamos a recordar un poco. Yo sé que más de alguno de los que estamos presentes y de los que nos ven hemos encontrado o hemos sido los autores de ciertas conductas de este tipo. Por ejemplo, voy a poner ejemplos muy cotidianos para aterrizar más bien el tema, ¿no? No sé si les ha pasado o han observado personas que van conduciendo y que se atraviesa un camión o se atraviesa un carro. ¿Y cómo responde el conductor al que se le atravesó? Primero que nada, piensa que lo hace para molestarlo.
¿verdad? Porque es una de las primeras acciones que tenemos. Ah, ¿lo hizo de adrede o lo hizo para molestarme? ¿Y cómo respondemos? O responden. ¿Ok? Ahí van detrás de él. Esa precisamente es una conducta de esa a la que me estoy refiriendo. ¿Ok? El cómo reaccionamos, ¿no? Cuando reaccionamos de forma impulsiva o de forma agresiva, cuando tomamos la acción del otro en contra mía. ¿Ok? Otro ejemplo muy común, estamos en la fila de las tortillas, por ejemplo, ya tenemos 10 minutos, se mete una señora allá adelante y no falta aquella señora que va y le grita y la quiere sacar, incluso personas que pues se terminan a los golpes. A esa conducta nos vamos a referir. ¿Ok? A todo tipo de conducta que termine en un conflicto. ¿Ok? Avanzamos, por favor. Y para identificar un poquito más en qué personas o de qué manera podemos identificar estas conductas, por ejemplo, personas que siempre están a la defensiva, personas que le decimos comúnmente o coloquialmente, uy, es un cerillito. No le puedes decir nada porque siempre responde de forma agresiva o siempre está atacando. Ok. Imagínense una mente que todo lo percibe como amenaza, que si le dices algo parece que la estás criticando. Siente, cree la persona que la estás atacando, que la estás amenazando, que tienes algo en contra de ella. Sentirse herido con casi cualquier comentario que te haga otra persona, sobre todo es porque el cerebro tiene la sutileza o la tendencia de distorsionar todo comentario o toda conducta que otra persona tiene hacia nosotros, ¿no? O igual de la misma forma se puede dar en un grupo. Pero a diferencia de cuando se hace en un grupo que sentimos que el ataque es hacia nosotros mismos. ¿Ok? Para que vaya quedando un poquito claro. También en casos ya más graves, en personas que padecen un trastorno límite de la personalidad o el borderline, como también es conocido, por ejemplo, aquí les afecta de manera el cómo se sienten consigo mismas y cómo creen ellos que los otros los perciben a ellos. ¿Ok? Las personas que viven este trastorno sienten frecuentemente el miedo a estar solos, el miedo a sentirse abandonados, no al estar abandonados, no, el sentirse abandonados, aunque no lo estén, aunque físicamente haya otras personas, aunque haya un acompañamiento, pero el que ellos se sientan solos, el que ellos se sientan abandonados, es lo que hace que todas sus emociones se muevan y respondan siempre de esta forma. Ese tipo de personas, por lo regular, tienen relaciones muy intensas, demasiado intensas o conflictivas. ¿Ok? Siguiente, por favor. También aquellas personas que tienen un ego susceptible. Son aquellos que están siempre al pendiente de qué opina aquel de mí, qué va a opinar aquel del trabajo que estoy haciendo. Aquellas personas que se fijan en si están siendo valorados por los demás, si les está agradando a los demás lo que están haciendo, lo que están compartiendo. Eso es un ego susceptible. El que estén más al pendiente de lo que va a opinar el otro que realmente de lo que están haciendo. Ese tipo de personas también son rebasadas por sus emociones, lo cual genera una conducta donde ni siquiera tienen la posibilidad de analizar y reflexionar, mucho menos una escucha. La inseguridad que deriva de una rigidez. Aquellas personas que vemos con mucha frecuencia que siempre están llenas de ira, aquellas personas que tienen el orgullo muy elevado, que siempre están frustradas. En esas personas se esconde precisamente un ser frágil e inseguro. ¿Y por qué reflejan ante los demás esa postura de ira, esa postura de frustración, de orgullo, de poder? Porque es un mecanismo de defensa que usan para protegerse. Entonces, la falta de autocontrol, la nula gestión emocional, la falta de autoconcepto y la autoestima o la baja autoestima son los principales factores que pueden generar en este tipo de personas que tienen esta inseguridad, pero que la cubren
que la cubren con esa rigidez. ¿Ok? Aquí lo podemos observar. Y si hacemos un análisis, yo sé que vamos a encontrar dentro de nuestro contexto diferentes personas. Tal vez aquella que tiene el ego susceptible o tal vez aquella persona que se muestra siempre con muchos poderes, pero que realmente es un ser frágil e indefenso que se esconde tras esa máscara. ¿Ok? Siguiente, por favor. Otro de los principales factores es la depresión y la ansiedad. La depresión también es una mala gestión emocional, de la misma forma que lo es la ansiedad, ¿no? Bajo este perfil existe un vacío existencial, sentimientos de soledad y una constante idea de que nadie nos comprende. ¿Ok? Eso es en la depresión. Todas aquellas personas que padecen depresión, también hay un desajuste emocional y con muchas posibilidades y la mayor parte del tiempo tienden a responder ante ciertas circunstancias de su vida de una forma desbordada. ¿Ok? No analizan y no reflexionan de qué manera van a reaccionar ante un acontecimiento. Las personas que sufren o padecen de ansiedad, esta se caracteriza por los sentimientos intensos de preocupaciones, de miedo, de soledad, de inquietud, que pueden interferir en la vida cotidiana de cada una de las personas. Siguiente, por favor, pero no solamente la depresión, la ansiedad y las que ya mencionamos, sino también en personas, por ejemplo, que tienen un trastorno alimenticio. Ellas también, ese tipo de personas también tienen conflicto con sus propias emociones y que eso a su vez nos limita a la respuesta que damos. Las personas que tienen problemas de adicción, es otro grupo, y las personas que se autolesionan. Y en autolesiones, pues hay muchas formas en las que una persona se puede lesionar, ¿no? De hecho, el cuidar la alimentación, vamos a decirlo así, porque no es más que una forma de lesionarse, de autolesionarse. Las drogas es una forma de autolesionarse, de castigarse de algún modo. Entonces, todos estos tipos de personas que ya nombramos, todas esas con mucha más frecuencia, tienden a reaccionar de esta manera. ¿Ok? Avanzamos, por favor. ¿Cómo nos puede afectar el siempre reaccionar de esta manera, una reactividad emocional presente en nuestras vidas, principalmente en nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo, toda emoción que es reprimida de alguna forma va a salir. ¿Ok? Va a somatizar, aquí se los puse, va a somatizar cuando la reactividad emocional bloquea tu cuerpo, dice. Por ejemplo, si tú reprimes desde tu coraje, tus emociones, tus sentimientos, si no lo expresas, o a veces no necesitamos ni expresárselo a la persona directamente, ¿no? Con el hecho de reflexionarlo nosotros mismos y de analizarlo, esa es una manera de compartir. ¿Por qué? Porque nosotros mismos vamos conociendo y reconociendo lo que sentimos y vamos buscando también el origen de ello. Pero si no hacemos todo eso, puede somatizar en un dolor de cabeza, puede somatizar en taquicardia, dolor muscular, una falta de apetito o apetito en exceso, esa también puede ser otra forma. Dice, primero es una tensión, luego es una contractura, una molestia digestiva que es de las más frecuentes, después vienen los dolores y puede llegar hasta la inmovilidad o afectar de alguna manera mucho más grave la salud de la persona, ¿no? Por ejemplo, en el sueño, si frecuentemente se mantiene alerta, las preocupaciones, el miedo nos van a agotar durante el sueño. ¿O a cuántos de nosotros nos ha pasado que nos vamos a la cama, dormimos, sí dormimos, pero nos levantamos mucho más cansados de lo que nos habíamos acostado? ¿Por qué? Porque durante el sueño llevamos la preocupación, no resolvemos, entonces llega la hora de dormir y estamos pensando, nos despertamos a medianoche 2 o 3 veces, amanecemos y nos duele todo el cuerpo, nos duele la cabeza, es más, nos levantamos de mal humor.
Es otra de las cosas mucho más frecuentes. ¿Y por qué estás enojada? No sé. No sé, amanecí enojada, pero realmente es por esas cosas que dejamos o reprimimos y se van quedando. Entonces, durante el sueño no podemos descansar y nos levantamos mucho más afectados, ¿no? Dentro del cuerpo son algunas formas en las que nos puede afectar. Adelante, por favor. ¿Y de qué otras formas encontramos que la reactividad emocional le afecta a cada una de las personas? Primero que nada, en las relaciones interpersonales. ¿Por qué? En la comunicación y relaciones interpersonales. Si yo tengo problema en la comunicación, difícilmente me voy a poder relacionar con otras personas. ¿Ok? Se presentan dificultades para expresar sus emociones de manera clara y controlada, lo que puede llevar a malos entendidos y conflictos. Aquellas personas que tienen como respuesta la reactividad, obviamente que no pueden dialogar con otra persona, no pueden resolver un problema o un conflicto, entonces tienden a explotar. Se desborda aquella emoción y difícilmente encuentran soluciones para un problema. También por otro lado, la toma de decisiones. Aquí precisamente nos dice que pueden dejarse llevar por las mismas emociones del momento, lo que puede llevar a decisiones impulsivas o poco racionales. Cuando tenemos problemas con nuestras emociones y no sabemos manejarla justo en el momento del conflicto, obviamente que voy a tomar una mala decisión. Se me va a dificultar esta parte y voy a reaccionar de una forma, o voy a buscar una solución, pero voy a quererlo hacer con la primera que se me venga a la mente. A eso me refiero cuando de forma impulsiva, lo primero que se viene, lo primero que se me ocurrió, así, y no reflexionamos ante el suceso. El manejo de conflictos va hilado al anterior, dificultades para controlar las emociones durante el conflicto, lo que lleva a una respuesta agresiva. Si yo no sé tomar una decisión ante un acontecimiento, entonces no voy a tener el control del conflicto. Entonces voy a terminar desbordándome, voy a terminar agrediendo. Por ejemplo, en las relaciones interpersonales sucede mucho esto en pareja, ¿no? El hecho de que le encontraron un mensajito ahí a la pareja y en vez de preguntar, en vez de acercarse, ¿cómo reaccionamos? De forma impulsiva, ¿verdad? De forma agresiva. ¿Por qué? Porque mi emoción me está rebasando y eso me limita al expresar mis propias emociones y es, oye, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? De ahí vienen los malos entendidos, precisamente. Avanzamos, por favor. Ahora bien, les voy a, ¿qué tal si pasamos la hojita del test antes de pasar a las claves para controlar las reacciones? Okay. Para las personas que nos acompañan desde el Zoom, aquí en pantalla nos van a proyectar. Son unos, ¿cuál es esa? La de, ajá, la de 8, ¿verdad? Ok. Se las voy a ir leyendo yo para las personas que nos ven. Y dicen las instrucciones, por favor, lea atentamente las siguientes afirmaciones y responda de la manera más sincera posible. Vamos a marcar con una tachita en sí o no. Dice, en las últimas 4 semanas, ¿es posible que usted haya manifestado alguno de los siguientes comportamientos? Vamos con el primero. Los que nos acompañan pueden ir anotando ahí en hojitas sí o no y luego los vamos a contabilizar. Agresión física en mayor o menor grado. Aquí no importa si consideren que fue algo leve o algo grave, ¿no? Golpear o empujar a otra persona con o sin objeto. Marquemos ahí sí o no. Siguiente pregunta o ítems. Agresión verbal a otras personas, insultos, ofensas, comentarios, gritarle incluso se puede tomar en cuenta. Recuerden que es en las últimas 4 semanas y hay que ser lo más sincero posible. Amenazas de cualquier tipo. Te voy a dejar, me voy a ir, te voy a golpear,
no te voy a dar dinero. Las más frecuentes en casa, a los niños, a los hijos, te voy a castigar, ya no vas a salir al parque. Coaccionar verbalmente a alguien, coaccionar. ¿A qué nos referimos? Amenazar, intimidar a otra persona. ¿Alguna vez lo hemos hecho en estas últimas 4 semanas? Pongamos sí o no. Maltratar o dañar objetos o propiedades suyas o de otras personas. Esas personas que avientan todo. Y todavía lo justifican y dicen, pero no le pego, nada más le pego así a las cosas. Nada más quebro los espejos. Impedir que otros tengan acceso a recursos que necesitan, sean estos del tipo que sean. Limitar al otro de lo necesario. Por ejemplo, así en las parejas, no le voy a dar dinero para que se le quite, la voy a castigar. O incluso en las empresas también se da. No le voy a pagar el incentivo porque no hizo el trabajo. No colaborar con otras personas pudiendo hacerlo sin prejuicio para usted. Y la última, nos dice otros comportamientos. Tal vez usted puede encontrar otros comportamientos que usted sí considere que son un comportamiento agresivo y que tal vez aquí no venga. Pero si lo identifica, sí es importante que lo anote porque entonces ya estamos haciendo conciencia de que hay algo más. ¿Ok? Y es algo muy sencillo. Vamos a checar si la gran mayoría fueron sí o fueron no. A veces no somos conscientes de en qué momentos o cuántas veces en una semana o en un mismo día nos comportamos de esta manera. Y el tener una anotación o llevar un registro, por ejemplo, de las veces que me suceden, o reflexionar, analizar estas 4 semanas. Oh, no, sí, frecuentemente me he comportado de esta manera. Vaya, entonces sí tengo un problema. Sí tengo un problema en la forma en la que respondo. ¿Ok? Hay otro ahí enseguidita que es parte del primero también. Ujú. La instrucción es la misma. Vamos a analizar las últimas 4 semanas. Para ver si usted ha reaccionado agresivamente en algunas de las siguientes situaciones. Problemas ocasionados con la economía familiar o personal. Okay, vamos a anotar ahí un sí o un no. Problemas en las relaciones con los miembros de la familia. Problemas en la salud. Problemas en la salud de algún ser querido. Se enfermó alguien y yo me enojé. Debido a la situación general del país, por ser víctima de la delincuencia, por dificultades de las actividades propias de los estudios, por ejemplo, estudiar demasiado, por dificultades de las actividades propias del trabajo, trabajar en exceso me genera comportarme de forma agresiva, llego molesto a casa o en el mismo trabajo me comporto de forma agresiva. Debido a la pérdida o y alejamiento de un ser querido. Debido a la realización de trámites o gestiones. Problemas en las relaciones con personas diferentes a los miembros de mi familia. Sin que ocurra nada. Es el ítem número 12. Puede pasar. Aquellas personas que siempre se muestran de esta manera, pero no les ha pasado nada, no han tenido ningún problema, pero siempre están molestas. Y el ítem número 13, otras situaciones, tal vez puedan identificar otros momentos en los que con mucha frecuencia ustedes se han mostrado de forma agresiva, se han comportado de forma agresiva. Ok, ahí también vamos a contarlos. Son 8 ítems en la primera hoja y 13 en la segunda.
Son 21 ítems en total. Vamos a contar los sí. Las respuestas que tenemos como sí. Y si nos dan más de 10, entonces respondemos frecuentemente de forma agresiva. Y tal vez no lo habíamos notado o no nos habíamos dado cuenta. ¿Quieren decir cuánto les salió o quieren dejarlo en privado? ¿Una solamente? ¡Qué perfección! ¿O no hubo sinceridad? Ah, ok, perfecto. Ok, eso es solamente para que analicemos con qué frecuencia, los que estemos en casita, con qué frecuencia nos mostramos ante los demás de forma agresiva. ¿Cómo respondemos? También sería muy apto preguntarle a las personas que están con nosotros, porque me ha tocado en muchas ocasiones preguntarle a los pacientes, ¿te consideras una persona agresiva? No, para nada. Esa es la respuesta que dan, no. No, no, yo no. Pero cuando ya va a la consulta, la esposa, a veces incluso los hijos, dicen todo lo contrario. Entonces a veces no tiene mucho que ver el cómo yo considere que soy, porque a veces no voy a ver la realidad, pero tal vez el que está conmigo puede expresar algo totalmente diferente. ¿Ok? Y si vamos a casa y le preguntamos a nuestra pareja o a nuestros hijos, ¿crees que soy una persona agresiva? Respondo de forma impulsiva. Tal vez se sorprendan. Siguiente lámina, por favor. Ok. En las claves, nos quedamos en las claves para controlar las reacciones poco saludables. Ok. Ya después de conocer en qué tipo de personas podemos encontrar este tipo de reacciones, la reactividad emocional, identificar si de alguna forma esto me ha sucedido y con qué frecuencia y en qué situaciones me ha sucedido con el test que acabamos de realizar. ¿Ok? Pues es importante también no solamente quedarnos con la información de, híjole, no, sí, soy un poco agresivo, sino también encontrar la manera de cambiar eso. Porque luego aplican la de, no, pues así soy yo. Bajo nuestro temperamento podríamos tener un alto nivel de respuesta agresiva, sí es verdad, pero eso no significa que no se pueda moldear, que no se pueda controlar. Y no nos quedemos con eso y hagamos todo lo posible por cambiar eso. Entonces, algunas claves para controlar las reacciones poco saludables. La primera, el autoconocimiento, identificar nuestras emociones, reconocer de qué manera nos afectan y comprender su origen. Es importante comprender el origen de la emoción que estoy sintiendo. A veces el origen ni siquiera está ahí ni sucedió en ese momento. A veces el que yo tenga un concepto de una situación puede venir desde mis creencias ya arraigadas que yo traigo de mi infancia. ¿Ok? Entonces a veces puede que el origen no esté presente a mí y yo tengo que comprender de dónde viene, porque a veces es necesario entonces desvanecer esa creencia que me generaron mis papás o mis abuelos, ¿verdad? Y empezar a generar nuevas creencias. Entonces, ya encontrando el origen, yo identifico la emoción, la reconozco, veo de qué manera me está afectando o qué es lo que me está doliendo, qué es lo que me está afectando. Después de ese autoconocimiento que voy a tener, entonces viene la aceptación. Aceptar nuestras emociones sin juzgarlas y sin juzgarme a mí mismo. Permitirme sentir y expresar lo que siento. Porque en muchas ocasiones también no nos permitimos sentir. Nos juzgamos a nosotros mismos, tal vez por haber sentido miedo.
por haber sentido vergüenza, ¿verdad? El hecho de haber sido traicionado, me avergüenza sentirme traicionado. Entonces, es importante aceptar nuestras emociones, permitir sentir lo que siento y poder expresarlo. Después tenemos el autocontrol. Aprender a regular nuestras emociones. Aquí se pueden utilizar diferentes técnicas. Una de ellas puede ser la relajación, puede ser la meditación o las técnicas de respiración. ¿Qué técnicas de respiración? Podemos encontrar muchas, ¿no? Pero de igual forma, lo que pueden hacer si no logran ustedes ni identificar sus emociones, acérquense con un profesional. Esa sería la tercera clave. Pasamos a la cuarta, por favor. La cuarta clave es la comunicación asertiva. Expresar nuestras emociones de manera clara y respetuosa, evitando la agresividad. Cuando yo expreso hacia otra persona lo que siento y cuando la otra persona también se permite expresar lo que siente, cuando no tenemos que gritar lo que estoy sintiendo o restarle valor ni a la otra persona, ni a mis propias emociones. Estoy enojada, pero está bien así ya. No, si estoy molesta, tengo que decir por qué estoy molesta. ¿Cómo pretendo que la otra persona pueda comprender o me ayude a solucionar el problema si yo ni siquiera puedo ni reconocer lo que estoy sintiendo, pero tampoco puedo expresarlo y no tengo una buena comunicación? O cuando se lo grito o se lo quiero decir de una manera agresiva. La otra persona no va a empatizar conmigo en nada si yo respondo de esa manera. Y la práctica de empatía, a lo que me refería. Ponernos en el lugar del otro, tratando de comprender sus emociones y las perspectivas. ¿Ok? Empatizar, aquí nos dice ponernos en el lugar del otro, verlo desde ese punto. Y a veces será muy difícil porque yo no soy él y él no es yo. Pero podemos hacer más en pareja, los conflictos de pareja, podemos hacer un esfuerzo en entender sin restarle valor a su emoción, tratando de comprender cómo se siente, escuchando cómo se siente, de qué manera le afecta. ¿Ok? Esas son 5 claves para controlar la reactividad o la reacción que tenemos ante las circunstancias de la vida. Entonces, no sé si ustedes, ya después de todo lo explicado, alcancen a comprender o a identificar a personas que normalmente reaccionan así, o si ustedes mismos reaccionan de esa manera. Siguiente, por favor. Saber responder ante las situaciones sin reaccionar de manera desmedida o problemática nos permite tener un mayor control de nosotros mismos. Ya cuando yo tengo un autoconocimiento, ya cuando reconocí, ya cuando acepté, cuando tengo empatía con el otro, cuando tengo una buena comunicación asertiva, eso me abre paso para que entonces yo pueda, primero que nada, conocerme, entender por qué me está doliendo, tal vez el comentario de la otra persona, tal vez la acción de la otra persona, por qué me incomodó. Porque cuando vamos por la calle en nuestro carro y uno se nos atraviesa, ¿por qué nos afecta? Pues que se atraviese, tal vez tiene un poquito más de prisa que yo, pero ahí van detrás de él y van peleándose y echándose. Dejemos que se vaya. Y así hay muchas situaciones. Mi vecino, que mi vecino puso el carro aquí en la parte donde a mí me corresponde. De aquí para acá es mi casa y aquí no lo puede parar. A veces, ¿en qué nos afecta? Que mi vecino rebase la línea, poquito su carro. Lo he visto, lo he visto. O que está tirando demasiada agua. Incluso he presenciado y
he tenido también en consulta personas que tienen conflictos con otras de algo que ni siquiera les interesaba, pero la manera en que respondieron generó un problema mucho mayor que realmente la trompa del carro pasando la línea de la casa. Pero ¿cómo tomo eso yo? ¿De qué manera me está doliendo? ¿De qué manera me está afectando? ¿Ok? Siguiente, por favor. Como siempre, me gusta dejarles una frase al final y hoy encontré esta para compartirles. Dice, no importa de qué situación se trate, nunca dejes que tus emociones dominen tu inteligencia. No sé si alguien aquí de los que están presentes tengan alguna duda o de las personas que nos acompañan mediante el Zoom tengan alguna preguntita o algo que quieran agregar al tema, algún vecino que conozcan. Adelante. Sí, muy buenas tardes, Dalia. Hablando de las reacciones poco saludables, Ujú. pues creo que predomina el hablar de las veces que pues anda, se enoja uno, se molesta, actúas de una manera agresiva, pero hablando de situaciones de emociones poco saludables, el actuar también de una manera, por ejemplo, triste en exceso o depresiva en exceso o, o el que te dejes siempre, o sea, la falta de autoestima de las personas, dejarse cuando las personas, si alguien te grita, dejar que te griten, esas son otros tipos de reacciones poco saludables, me imagino. Quería nada más preguntarle acerca de esto y qué tipo de otras reacciones poco saludables pueden existir. De forma pasiva, a esa te refieres, a aquellas personas que reaccionan, ¿se escucha? Aquellas personas que reaccionan precisamente de esa manera, ¿no? Y también ciertas características que se le pueden agregar a eso que mencionaste son aquellos que postergan todo, que no solucionan nada y que dejan que otro lo haga. ¿Ok? Son personas pasivas. Es una reactividad pasiva. ¿Ok? Que no hacen, no generan un conflicto porque no hay una impulsividad, pero se quedan con él y se van con él porque no hicieron nada, que tampoco soluciona. El reaccionar de forma agresiva, impulsiva, no soluciona, pero también el sacarle la vuelta a un problema, no voy a decir conflicto, porque el conflicto es otra cosa, el sacarle la vuelta a un problema es una forma de reaccionar. Es una forma de la reactividad, nada más que en este caso es pasiva. No sé si quede claro un poquito ahí. Que sí hay muchas personas que también reaccionan de esa manera y le sacan el problema, le sacan la vuelta al problema. Sí, y también ya por último, antes de pasarle el micrófono aquí a mi compañero, tengo el conocimiento yo que las personas que tienen, alguna de la mayoría de las personas que tienen, llegan a tener cáncer de colon, es por el problema de que son agresivas o son problemas emocionales. Entonces, pues tratar de cuidarnos en Claro, esa eso situación. también es una de las formas en las que puede afectar en nuestra salud. Aquí en la lámina que presentamos donde nos decía, am, donde somatiza. O sea, es una forma en las que primero se presenta una molestia, un dolor más fuerte, una contractura, ¿verdad? Y va aumentando. Ya después es una enfermedad como tal, como la que mencionas, el cáncer de colon. Y hay estudios que nos dicen que el cáncer en todas sus dimensiones es a causa de cuestiones emocionales. ¿Alguna otra Sí, duda? gracias. Pues es un poco más de lo mismo, ¿verdad? Me enganché aquí con la situación de los vecinos. Es difícil a veces, a uno teniendo la formación, el conocimiento, a veces uno se engancha de situaciones cotidianas. Ahorita estaba pensando justamente en eso de que bueno, ya lo tomo por el lado amable, pero a veces que no, hay veces que sí me gana el hecho de que, pues yo vivo en un fraccionamiento, sembré un árbol de sombra, ahorita tiene 9 años, es un árbol muy frondoso,
Entonces, cuando yo llego a mi casa en eso de las 3 de la tarde, pues siempre está ocupada esa sombra con el vecino que pues ahí lo pone el carro. Y digo yo, bueno, ¿por qué el vecino no viene y lo riega también el árbol? Porque y en mis momentos de locura, llega el momento hasta de pensar, ¿sabes qué? Me da tanto coraje que digo, voy a cortar el árbol a ver si así busco otro espacio. Pero a lo que voy es lo siguiente. En efecto, las situaciones con vecinos suelen ser algo, pues, comunes, pero ¿cómo es que hay que estar siempre bien alertas de nuestras emociones? Porque aún con la información, aún con la formación, nos gana esa parte de nuestro conflicto con las demás personas que si no sabemos lidiar inteligentemente, vamos a estar tomando constantemente decisiones impulsivas, decisiones, pues como ahí dice, dominados por las emociones, cuando en realidad, con la frase muy ad hoc que estás terminando, es que pues no importa qué situación se trate, ¿verdad? Exacto. No dejar que las emociones nos dominen. Y pues sabemos que a veces es complicado, pero siempre, siempre vale la pena. Vale la pena esforzarse un poquito más, ver las cosas, como lo se dice, por el lado amable, porque de lo contrario, finalmente, en el ejemplo que estoy poniendo yo, pues él va a seguir poniendo el carro en la sombra, porque para cuando yo llego, él ya te está gana. ahí, él ya me gana. Entonces, digo yo, bueno, Giovanni, el carro, el árbol, aunque tú lo sembraste, está en la calle, no te pertenece. Así que acéptalo. Cuando tú llegas ya está ocupado, sea por él o sea por alguien más. Pero a mí cuando me molesta es cuando es no el alguien más, es que sea el mismo. Digo, bueno, pues no creo que no entienda que también yo quiero La sombra. esa sombra. Pero te digo, también yo solo me digo, a ver, tranquilo, Giovanni, acepta el hecho de que tú no tienes control sobre esa situación y que probablemente va a seguir pasando. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? O lo aceptas pues vas a tener un enfoque distinto, vas a estar más tranquilo o vas a estar peleando contigo mismo con una situación que no la puedes cambiar. Entonces, Claro. ciertamente, siempre vamos a tener la opción de usar la inteligencia o comportarnos como burros emocionales. En ese mismo ejemplo, ¿quién se desgasta más? El que se enoja, ¿verdad? No, el vecino no se da cuenta que él está enojado en su casa, echando patadas, no se percata de eso. Entonces, ¿quién se desgasta más? La persona que se desborda, la persona que se molesta. Entonces, ¿y qué pasaría si tú vas y le tocas la puerta ya enfurecido de 3 años aguantando lo mismo, suponiendo, ¿qué pasaría? ¿Cómo va a reaccionar la otra persona? Y ahora lo hago al drede, ¿verdad? Claro. Y a eso precisamente nos referimos. Si yo trato de manejar, de aceptar, de reconocer, de tener un poco de empatía y de control en mí, me voy a evitar muchísimos conflictos. Y la cuestión emocional, claro que es un tema muy difícil, es algo, aunque tú lo mencionas, aunque se esté preparado y lo conozcas en teoría, pero no se deja de ser humano y no se deja de sentir, ¿no? Y el tener control o una inteligencia emocional, creo que puede ser la solución a muchísimas cosas, también en cuestiones de salud. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Sería todo? Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron por Zoom. Nos vemos la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias, Dalia, por el desarrollo del tema del día de hoy. Y pues bien, otro tema de interés general para las personas, este tema de la reactividad. Aquí tenemos una orientación y algunos conceptos de cómo podemos aprender a manejar mejor estas situaciones emocionales. Y pues bien, hasta aquí la reunión del día de hoy. Yo pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior.
Vamos a dar por terminada la reunión pronunciando la declaración de la unidad y la oración de responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buenas noches.